Señor presidente, señoría, muy buenos días. Vuelve el Gobierno y en su nombre estoy aquí a presentar el cuarto proyecto de ley de presupuesto, en esta ocasión para el año 23, cumpliendo rigurosamente los plazos previstos en las normas. Presentamos el proyecto de ley, entregamos el proyecto de ley al señor presidente de este Parlamento el pasado 31 de octubre y hoy, conforme al calendario decidido por su señoría, comparezco en esta comisión para dar cuenta del conjunto del presupuesto y de las secciones presupuestarias que me corresponde presentarle. Este cuarto presupuesto de la mayoría progresista de Canarias tiene mucho que ver con los presupuestos anteriores. Es más, forma parte de la misma lógica, del mismo sentir, de la misma manera de evaluar el momento de la ciudadanía, de la economía y a partir de ahí con una clara orientación progresista. Creemos que este presupuesto, un cuarto presupuesto de esta mayoría, tiene mucho que ver con la estabilidad política que hemos construido las cuatro organizaciones que sustentamos el Gobierno, anteponiendo, como no debe ser de otra manera, el interés general a cualquier otra consideración. Y como la visión, el acuerdo que sustentó este Gobierno es un Gobierno de orientación claramente progresista, esto lo impregna en los tres presupuestos que ya aprobó esta Cámara y este cuarto que pretendemos que lo haga esta Cámara a final de este año. Este presupuesto es un esfuerzo muy especial para confrontar las crisis que vive Canarias. Somos plenamente conscientes de la complejidad, de las dificultades del contexto internacional y de variables incontrolables para los operadores políticos canarios, pero somos también conscientes de que la ley de presupuesto es un instrumento importante para combatir las crisis que nos afectan. Así ha sido años anteriores y así debe ser el año 23 desde la perspectiva de esta mayoría progresista. Ponemos al servicio de la sociedad canaria un presupuesto claramente expansivo en la línea de la política que ha dominado las instituciones europeas, españolas y canarias en esta situación crítica del cuatrienio, seguro el peor que hayamos vivido, 10.180 millones de euros, un 11,9% más que el presupuesto del año en curso, y si comparamos el inicial cuando llegamos al Gobierno, nada más y nada menos que con un 29,6% más que el presupuesto inicial del 19, nada más y nada menos que 2.325 millones de euros más. Y todo esto en un contexto donde la economía privada retrocede, hasta tal punto que el conjunto de la economía canaria a final del 23, según nuestras previsiones, seguirá siendo menos fuerte, menos importante que la economía del año 19. Es decir, que hay que contextualizar bien el esfuerzo de las políticas anticíclicas, de las políticas de compensación a las crisis vividas, con un fuerte componente de crecimiento de los presupuestos en este cuatrienio. Nada más y nada menos que 29,6. La orientación del texto que hoy les presentamos, yo creo que se toman muchas decisiones en una ley de presupuesto, pero concretando yo creo que hay tres grandes decisiones y es la consignación de esos 10.180 millones de euros que se pone al servicio de la sociedad canaria en las políticas que estructuran la capacidad de autogobierno de esta comunidad. No elige uno las competencias, están ya decididas y hacemos un esfuerzo en la columna vertebral del autogobierno que son las políticas sociales. La política de justicia social, seña de identidad de este Gobierno, está basada en garantizar derechos, en transferir renta directa e indirectamente a los sectores más necesitados de la sociedad canaria. Y hay un bloque que es decisivo, determinante en la estructura competencial, que son los servicios públicos, y a esto destinaremos en este proyecto de ley de presupuesto 7.478 millones, 9,46% más en el cuatrienio, nada más y nada menos que un 31,2% más. Aquí, como
ustedes, sus señorías, conocen perfectamente. Estamos hablando de la sanidad, de la educación, del empleo, de la vivienda, de la administración de justicia. Pero este presupuesto no solo dedica 7.500 millones, redondeando, a las políticas sociales, a las políticas de justicia social, sino que hace un esfuerzo muy importante en una de las claves que ha determinado también la lógica presupuestaria de este cuatrienio, y es apostar por la inversión, por apostar por la mejora de las infraestructuras y servicios, no solo por el papel que éstas desempeñan en el funcionamiento de la sociedad canaria, sino porque contribuyen a tirar de la demanda, del crecimiento y del empleo. Por tanto, un esfuerzo extraordinario también en el capítulo 6 y 7, hasta alcanzar los 1.764 millones de euros, nada más y nada menos que un 27% más que el año en curso, y por lo tanto 377 millones adicionales en el capítulo 6 y 7, que en el cuatrienio acumulan crecimiento del 63,3%. Pero sin duda también, y en otra de las grandes patas de la acción presupuestaria, que es el apoyo a las secciones presupuestarias que están vinculadas a los sectores económicos, me refiero a agricultura, a turismo, a economía de transición ecológica, que aumentan el presupuesto de manera muy significada hasta los 695 millones de euros, un 18,8% más. En el cuatrienio, señorías, el apoyo a estas secciones presupuestarias que desempeñan las políticas sectoriales del Gobierno acumulan un crecimiento en el cuatrienio del 83,6%. Esta es la primera, la más lógica decisión de una ley de presupuesto, establecer recursos para cumplir con las responsabilidades del Gobierno de Canarias en sus tres, digamos, grandes patas de la acción de un presupuesto en esta comunidad. Pero además, y como hemos venido haciendo, volvemos a mirar para los sectores más vulnerables y actuar sobre ello con las políticas comunes, estas que hemos definido, pero también actuando con un ajuste fiscal selectivo, como hicimos con el material sanitario en los 2 años y medio de pandemia, como estamos haciendo en la isla de La Palma, reduciendo la fiscalidad en el marco de nuestras competencias al máximo de nuestras posibilidades, como estamos haciendo devolviendo, cosa que no hace nadie, el impuesto especial del combustible al 99,9 a los 7.000 empresas intensas en el consumo de combustible, y ahora hacemos un ajuste fiscal para el año 22 en el IRPF para rentas bajas y medias a través de 3 instrumentos de intervención. Una reducción extraordinaria por el incremento de precios, sin duda aumentar las deducciones actuales, todas un 20%, y 12 de ellas las vinculadas a las hipotecas y a la reforma de las viviendas de los discapacitados, un 40%, y a la ampliación de la base liquidable de los primeros 4 tramos entre el 4,5 y el 3,5%. Este conjunto de medidas representa 105 euros de ahorro medio por contribuyente. Por cierto, más que territorios que tanto presumieron de este asunto, como es el caso de Madrid, que representa en relación a la inflación una reducción del IRPF de media por contribuyente de 57 euros y en Andalucía del 56,4. De manera que 105 euros de ahorro medio, 100 millones de ahorro fiscal, insisto, más que otros, pero con una ventaja más importante que la cantidad, y es su distribución. Nosotros lo hacemos sobre las rentas medias y bajas, y otros no discriminan entre las rentas, con lo que de facto favorecen a los más poderosos. Y tampoco hemos utilizado este momento crítico de la inflación para rebajar los impuestos a los que más tienen, cosa que han hecho otros en grado sumo, ¿no?, multiplicando por 50 o por 100 las rebajas a las rentas muy altas frente a las rebajas a las rentas medias y bajas. Este ajuste fiscal selectivo, que es continuación de los ajustes que hemos hecho a lo largo de esta legislatura para proteger a los sectores
sectores más vulnerables, tiene un componente que es el más importante, que es la deducción extraordinaria por alza de precios, que representará para bases imponibles hasta 20.000 euros 225 euros, para bases imponibles entre 20 y 25, 175 euros, y entre 25 y 30.000, 125 euros. Estoy hablando de bases imponibles y no de salario bruto, señoría, que le hemos pasado estos pantallazos para facilitarle el seguimiento en tan poco tiempo, ¿no? De manera que esta parte es la sustancial del ajuste fiscal, representará aproximadamente el 60% de esos 100 millones de euros. Además, hacemos también una intensificación de las deducciones preexistentes, todas al 20%, con dos adicionales, que es la inversión en vivienda, las hipotecas, un 40%, y obras por discapacidad, un 40%. Esta intensidad de deducción representará en torno al 16% del esfuerzo de este ajuste fiscal. Y la tercera medida, que es la ampliación de la base liquidable en los 4 primeros tramos del 4,5, 4,3, 4 y 3,5, que representará pues en torno al 24% de este ajuste fiscal. Los datos son incontestables en relación a lo que han hecho otros, que por cierto han presumido mucho, ¿no? Y es que el ajuste fiscal, en nuestro caso, va sobre quien más necesidades tiene. Somos plenamente conscientes de la situación que la inflación genera a la familia, y también somos conscientes de que esto no se resuelve en el Boletín Oficial de Canarias, pero sí contribuye a paliarlo con este ajuste fiscal, que representará, para que se haga una idea, señoría, para una renta salarial de 18.300 euros, o pues una base imponible de 15.500, con las características que les apuntamos ahí, pues nada más y nada menos que en el caso individual 350 euros, y en el caso de una familia que repita esta condición, ambos miembros, sería de 700 euros. Ni les cuento la comparación de este esfuerzo en esta o en, pues les ponemos otro ejemplo ahí, sobre 24.000 euros de renta salarial o de 45.000. De manera, con una, primero, más intensidad, más esfuerzo que otro, pero sobre quien más lo necesita, y sin tocar cosas que nada tienen que ver con la inflación, y es bajarle los impuestos a los que más tienen. Eso lo hacen otros porque representan bien a esos sectores. Progresividad probada. Y la tercera decisión, por simplificar, señoría, el objeto de la ley es volver a expresar nuestro compromiso con la isla de La Palma, con una consignación presupuestaria nominada por cada departamento, que explicará cada responsable, de 60 millones de euros para necesidades provocadas por el volcán, y 100 millones de euros que habilitaremos de crédito en función de las demandas del proceso de reconstrucción que se vaya articulando conforme a los espacios de cooperación interinstitucional que han existido. 160 millones de euros a disposición, sin duda ninguna, de esta tarea, que tiene que ser también del conjunto de la sociedad canaria y del Gobierno al servicio del proceso de reconstrucción. Somos plenamente conscientes de que este gran esfuerzo presupuestario se hace en un concierto muy incierto. El PIB mundial, según el Fondo Monetario, en el 2,7, zonas como Estados Unidos el 1% de crecimiento el próximo año del PIB, la eurozona, según el Fondo Monetario Internacional, un 0,5. En el caso español, según el propio fondo, en el 23, un 2,1. Y según nuestros análisis, que los tienen ahí en la parte macroeconómica, que hace la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, como saben, siempre hay un escenario optimista, un escenario central y otro más prudente o conservador. Nosotros hemos utilizado el escenario central para todos los parámetros, paro e inflación, pero no en materia de crecimiento económico. Nos hemos acogido a la posición más prudente, más conservadora, del crecimiento del PIB el próximo año, del 1,3 frente al 3,3 del escenario central. Creemos
que ser prudente en este contexto de dificultades viene bien. Los riesgos globales están más que considerados. La guerra de Ucrania, sin duda ninguna, la política monetaria para combatir la inflación está teniendo impactos en el crecimiento, incluso desajustes en las cargas que estos aumentos de tipos de interés está teniendo. Persiste el problema de freno en la cadena de producción de determinados productos, especialmente en el sudeste asiático, donde la pandemia sigue generando dificultades en garantizar los suministros. Sin duda ninguna, el encarecimiento de los combustibles compromete todas las actividades vinculadas intensamente a esto, entre ellos el transporte aéreo, e incluso hay que tener muy presente la devaluación de las divisas, especialmente las británicas, que, como saben, después del intento maravilloso del liberalismo ultranza, que duró como 3 semanas, ¿no? Pues del patinazo de esa visión del mundo de que cuanto menos impuestos, más recaudación. Ahí hay un ejemplo que ilustra muy bien el momento. Bueno, pues la devaluación de la libra encarece los paquetes turísticos, es evidente, y también se pierde capacidad en la moneda europea frente al dólar, que encarece la importación esencialmente de combustible. Por lo tanto, riesgos globales, internos sin duda. La inflación sigue comprometiendo la capacidad adquisitiva de las familias, de las empresas y del sector público, sin duda ninguna, y el crecimiento de los precios sigue siendo preocupante, fundamentalmente en base a la cesta de la compra, y todo ello a pesar de que el IGIC, la imposición indirecta en Canarias, para los componentes de la cesta de la compra es prácticamente cero en todos ellos, y también para todas las variantes de los combustibles, léase gas, electricidad o los propios combustibles que tienen IGIC cero, como ustedes saben, sus señorías lo saben, ¿no? Y luego está el preocupante encarecimiento de las hipotecas, sobre todo a rentas medias y bajas, que ahí hay toda una discusión a ver cómo se ajustan las hipotecas, especialmente después de ver los ingentes beneficios de las eléctricas y de la banca sin mover un papel y sin crear un puesto de trabajo. A ver si somos capaces de unirnos para exigir que aporten los excedentes que por la coyuntura están llenando sus arcas y estos se puedan destinar a apoyar a los sectores más debilitados. Así todo, señorías, el contexto de la situación económica de Canarias es positivo. En el marco de incertidumbre, en el marco de dificultades, con problemas inéditos, con momentos críticos, con la suma de crisis. Los datos son los que son. El PIB de Canarias crece casi el doble del PIB español en lo que va de año. Los datos hoy hay un dato de nuevo positivo. Yo sé que hay gente que esto le entristece, ¿no? Hoy hay un dato positivo, hay 11.000 afiliados más a la Seguridad Social. Se reduce el paro registrado hasta 187.500, y es una línea que afortunadamente a lo largo del último año hemos mantenido. Es decir, hay 50.000 afiliados más, hay 20.000 parados menos que hace un año, a pesar de las incertidumbres. Los datos son incontestables. Nos vamos a 864.000 cotizantes a la Seguridad Social, batiendo récords prepandémicos, no, batiendo récords históricos. Esta foto es bueno destacarla porque es bueno decir las cosas como son, cuando van bien y cuando van mal. Y eso no quiere decir que la estabilidad a la que se somete la economía esté garantizada. En materia de ingresos, señorías, los ingresos, como conocen, se establecen aquí por capítulo. Yo destaco que de estos ingresos lo más importante es el incremento de los recursos del sistema de financiación, un 23,4%, porque los capítulos del 1 al 8 pues pueden confundir, porque, por ejemplo, los impuestos directos están vinculados al sistema de financiación y, por lo tanto, destacar aquí el 23,4% de los recursos del sistema de financiación, o los 540 millones que se consignan en ingresos, digo bien, en ingresos, en fondos ordinarios y en fondos extraordinarios. En definitiva, unos ingresos que son los que nos posibilitan disponer ahora de esos 10.180 millones de euros en gasto, aunque aquí, como saben, hay una parte de déficit. En el gasto por capítulo, señoría, hay un esfuerzo muy importante en el capítulo 1 por 3 razones.
Una, porque aumentan los salarios públicos y es una decisión de orden estatal pactada y obligado cumplimiento, un 1,5% este año, un 4% se consolida el próximo año, hay consecuentemente un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social y hay una estrategia de consolidación de empleo público en los grandes servicios para que estos mantengan su capacidad de respuesta ante la ciudadanía. Los capítulos 2 se mantienen en un crecimiento por debajo de la media, sin duda ninguna el total de inversiones aumenta, las inversiones reales un 32%, las transferencias de capital un 21%, en total un 27%. En definitiva, 1.082 millones más, señorías, un 11,90%. Por secciones, señorías, tienen ahí la ristra de secciones. Yo destacaría, para no cansarle, porque se me acaba el tiempo, el incremento del Servicio Canario de Salud, 331,7 millones, más del doble que este año, señorías, hasta los 3.793 millones, 3.800 millones. El sistema educativo dispondrá de 189 millones más, hasta el 2.326, transición ecológica en términos relativos, un 20,7, economía un 19,1, o derechos sociales, que acumulará un crecimiento de 89 millones, el 15,38, consolidando prácticamente 700 millones en materia de gasto público, que, por cierto, en el cuatrienio representa un 45% más de gasto público vinculado a este tema. La territorialización del gasto, que es un clásico, la tienen ustedes ahí. Es evidente que ese incremento de las inversiones se refleja en los ámbitos insulares. Destaco dos cuestiones. La Palma, primera isla que crece en inversión, aquí tiene que ver que una parte del esfuerzo está en el capítulo 6 y 7, otra está en el capítulo 2, 4 o incluso 1, y por lo tanto La Palma es el territorio que más crece, hasta el punto que, disponiendo de la mitad de población que la isla de Lanzarote, tiene las mismas inversiones territorializadas, expresando el esfuerzo. Y también yo creo que tienen mucho interés por poner en valor que La Graciosa, por primera vez, que es una isla, la octava del archipiélago, reconocido de manera expresa por el Estatuto, tenga una consignación territorializada. Por lo tanto, inversiones como un elemento clave con esta distribución territorial que intensifica el esfuerzo en las islas menos pobladas frente a las más pobladas, pero que creemos que mantiene un muy razonable equilibrio. Y una pincelada, 19-23, porque tiene que ver con la lógica que se implantó con el cambio de gobierno y es el gran esfuerzo que hemos hecho estos años en los servicios públicos, en las inversiones y también el apoyo a los sectores económicos. Los datos son incontestables, difícil encontrar comparación en la historia de la comunidad y difícil encontrar comparaciones con otras comunidades. Un gran esfuerzo del presupuesto público con una clara política anticíclica. Me corresponde dar una pincelada a la presidencia del Gobierno. El presupuesto aumentará la presidencia del Gobierno un 10-50%. Lo sustancial va destinado a la acción exterior, que aumenta 2 millones de euros hasta los 6,2 millones, para seguir apostando por la estrategia que aprobó este Parlamento en esta misma materia, y 1,2 millones de euros para ayudar a los canarios del exterior también en un difícil momento. El Departamento de Hacienda aumenta su presupuesto en gasto no financiero un 10,5%. Los más destacables están en el capítulo 6, fundamentalmente la rehabilitación de 2 edificios del Gobierno, la Consejería de Economía aquí en Santa Cruz y el anexo del Palacio de Justicia, edificios casi abandonados que necesitan reformularse y que puedan albergar servicios de la comunidad. El Instituto Canario de Estadística sigue en la senda de captar recursos en el proceso de modernización y de nuestra apuesta decidida por los datos, su integración y su capacidad de análisis y respuesta a las necesidades de la sociedad canaria. La agencia tributaria sigue con una apuesta importante en capítulo 1, que es una de las grandes asignaturas de esta importante institución que recauda una parte de los recursos fiscales que luego utilizamos en gasto público, y también en ese proceso de digitalización de sus servicios que sigue avanzando. Agencia tributaria, por lo tanto, señoría, en la línea del compromiso del Gobierno en esta materia. Y la radiotelevisión pública canaria, que sube un 3,85%, recursos para dar continuidad a la prestación del servicio público que desempeña. Estos serían, señoría, los elementos básicos y generales. Acabo. El año 23 será un año complicado,
porque hay variables que están en el horizonte que comprometen no solo a Canarias, sino el contexto internacional. La más preocupante, sin duda ninguna, la guerra de Ucrania y la crisis de seguridad global que estamos viviendo sin precedentes desde hace 80 años. Es evidente que esta situación ha generado un impacto muy relevante en la evolución de las materias primas, de sus precios, y también en la cadena de suministro, y a partir de ahí también tengo que decir que, como siempre en las crisis, se aprovechan los fuertes, los poderosos. Y aquí hay gente que está haciendo un negocio indecente, inaceptable, y es aprovecharse de esta situación para llenar las arcas, de manera especial las empresas vinculadas al sistema energético y las empresas bancarias, que están con beneficios obscenos. Biden y von der Leyen, como saben, comunistas reputados, defienden la necesidad de impuestos a estas grandes entidades. Lo dice Biden y lo dice von der Leyen. No puede ser lo que está ocurriendo. Los ingentes beneficios caídos del cielo, sin mover un papel, sin generar un puesto de trabajo, tienen que devolverse a las sociedades respectivas para contribuir a paliar las consecuencias más negativas de la crisis que estamos viviendo. En el caso español, ese debate está abierto, señorías, de aumentar los impuestos a los que más tienen, y nosotros lo defendemos, señorías. Y, por lo tanto, este presupuesto que se hace en este contexto global aumenta nada más y nada menos que 1.082 millones, sin comprometer la estabilidad financiera de esta comunidad. En este caso, rebajando el IRPF más que otros y de forma más justa que otros. Y además no comprometiendo la deuda pública, poniendo en evidencia que estos años hemos defendido como nadie en Europa y en España nuestros intereses, que han posibilitado los presupuestos más expansivos, orientados, eso sí, hacia la mayoría social, hacia el crecimiento y el empleo, y todo esto sin aumentar la presión fiscal, todo lo contrario, señorías, y sin aumentar la deuda pública. Esta es la impronta de esta mayoría progresista del Gobierno que represento hoy aquí, y este presupuesto será la cuarta edición de esta etapa, señorías, del Gobierno de Progreso. Estoy convencido que sus señorías van a enriquecer el texto, los estados financieros, sus propuestas, y las escucharemos con atención hoy y a lo largo del trámite parlamentario para que al final se decida lo que la mayoría parlamentaria o la unanimidad permita en relación al presupuesto del año 23, que hoy, digamos, aunque fue entregado el día 31, inicia su trámite. Muchísimas gracias. Señor presidente, señorías, muy buenos días. Primero, no he identificado ni una sola propuesta, ni una sola. Críticas fáciles, chascarrillos, salidas de tono, alguna falta de respeto que es marca de la casa, ¿no? Este presupuesto del 23, que sustenta la mayoría democrática de este Parlamento, y hasta que se muestre lo contrario, la mayoría del pueblo, aquí cada uno representa lo que representa. Y hay que ser muy respetuoso. Hay gente que representa bastante, mucho, y hay gente que no representa nada ni a nadie. Este es el abanico de las posibilidades que aquí tenemos. Pero este es un gobierno que representa democráticamente a la mayoría, que se ha enfrentado a la peor etapa de nuestra historia. Es imposible concitar más desgracias, más tragedias en un cuatrienio del que estamos viviendo. Y frente a eso, un gobierno de 4 partidos unidos, con diferencias, pero que se dirimen dentro, pero juntos para responder a los retos ordinarios y extraordinarios. Y los datos son incontestables, aunque no les guste, aunque les deprima. Los datos son incontestables. Los resultados son que hemos tenido un gobierno unido, enfrentado a lo que habíamos previsto y a lo que se nos vino encima, desde los incendios a la calima, desde la pandemia al volcán, y ahora, para rematarlo, a la crisis de la guerra, de la seguridad y de la inflación. Y los datos de los instrumentos que da la democracia a los gobiernos los estamos ejerciendo en estos 4 años, captando recursos. No son casuales, porque cuando otros gobernaran otras crisis, lo que hacían era recortar derechos, echar a los funcionarios a la calle, poner médicos, médicas, enseñantes en la calle, porque eso lo vivimos aquí.
De manera que poca autoridad tienen algunos para dar lecciones de cómo se enfrenta una crisis. Este gobierno, el gobierno de España, tengo que decir que también la Comisión Europea ha enfrentado esta crisis de manera distinta, al lado de la gente, de la mayoría social, de los autónomos y pymes. El año pasado distribuimos 1.307,4 millones de ayudas directas. Nunca en la historia, ni aquí ni en ninguna parte de España, se hizo un esfuerzo más solidario que ese. Nunca en la historia. De manera que no nos pueden dar lecciones las derechas. Las derechas tienen ahora que esperar su turno, que no va a ser el 23, señorías, si seguimos trabajando como lo estamos haciendo. No va a ser el 23, porque la ciudadanía es más inteligente, más perspicaz que los que algunos se creen. Este es un presupuesto que pone al servicio de la sociedad canaria 10.180 millones de euros, pero no para cualquier cosa, 7.500 millones para apostar por la sanidad, por la educación, por la vivienda, por el empleo, por los derechos sociales. Ahí está la verdadera política de redistribución de las rentas, cuando la gente, al margen de su condición económica, tiene derecho a una sanidad gratuita, a una educación gratuita y universal. Esa es la manera de distribuir los recursos para los demócratas, para los que creemos en lo que dice la Constitución, Estado social, democrático y de derecho, que la gente aporta para ayudar a los que más demanda y necesidades tienen. Y eso lo hacen los servicios públicos, 7.500 millones de euros al servicio de los servicios públicos, cuando aquí se recortó no hace muchos años. Pero no hemos abandonado los sectores económicos. Es que los sectores económicos, las políticas sectoriales han crecido como nunca en nuestra historia, porque el turismo, la agricultura, por supuesto, el empleo, todos esos ámbitos, la transición ecológica, disponen de los recursos pertinentes. Y las inversiones, señorías. Las inversiones son fundamentales. Es que no se entendería una parte de la recuperación económica sin la intervención del sector público. Claro que sí que en el año 21 solo el gasto público ejecutado, 2.000 millones más que el presupuesto inicial, ha contribuido a tirar de la demanda a la riqueza y al empleo. Claro que sí, pero es que el sector público es un actor importante en la economía. Entre más desarrollada y democrática, más importante. Miren ustedes hacia el centro y norte de Europa para que vean el peso del sector público en el bienestar, en el crecimiento, en el empleo. Claro que sí, claro que sí. Hay algunos que no. Tenemos el mejor ejemplo, la ex primera ministra del Reino Unido, que duró 3 semanas con esas políticas trasnochadas, irresponsables, que casi se cargan a un gran Estado. Y además hemos hecho, como hemos hecho hasta ahora, un esfuerzo para ayudar de forma directa, porque lo hacemos a través de los servicios públicos, con el IRPF, más que duplicando, no, es que les hemos dejado en evidencia. Es que en Madrid, el paraíso de la libertad para ir a los bares, señorías, porque el centro de salud está cerrado, pero el bar de enfrente está abierto, para una base imponible de 15.500 euros, nosotros para una persona con esas características que decíamos, 350, y en Madrid 30, señorías, 30. Y tenemos los ejemplos que son cálculos matemáticos, utilizar 200 millones en Madrid de rebaja del IRPF, 3,5 millones de contribuyentes, 2,2 millones de contribuyentes en Andalucía, 124 millones. Aquí 100 millones, 954.000, pero con una diferencia. Aquí no se lo damos a los que más tienen, sino a los que menos tienen. Y, por supuesto, no aprovechamos el rebumbio para quitar los impuestos a los ricos. Eso lo harán ustedes el día que gobierne, que yo creo que va a estar muy lejos, señoría, muy lejos para bien de la mayoría social. Por lo tanto, hemos puesto recursos al servicio de la ciudadanía sin subir impuestos, bajando impuestos, sin aumentar la deuda. Y los datos son incontestables. La AIREF, que tiene el estatus que tiene, yo a veces discrepo también de sus análisis, lo dice con claridad. Está de acuerdo con nuestra previsión macroeconómica, está de acuerdo con los ingresos, está de acuerdo con los deudos, avala nuestros datos de deuda. La AIREF esta semana lo decía. Y esto es indiscutible, y los datos positivos, que hay que destacarlos sin bajar la guardia, los tenemos que poner en valor. ¿Cómo que el empleo no va mejor que en las últimas décadas? Hoy, 11.000 y pico personas más afiliadas a la Seguridad Social en un mes. Estamos en 864.000, se tienen que alegrar aunque les vaya mal.
Se tienen que alegrar porque 864.000 afiliados es una buena noticia. Que tengamos 50.000 afiliados más que hace un año es una buena noticia. Que tengamos reservas turísticas más que antes de la crisis, que la facturación esté mejor que antes de la crisis, es una buena noticia. El consumo, a juzgar por la recaudación, se mantiene. La morosidad está estancada en el 4%. Ya veremos qué pasa en los próximos meses con el aumento de los tipos de interés, de manera que los datos macro son positivos. Es que estamos creciendo, según la IREF, un 6,3% frente a un 3,3% en el tercer trimestre. ¿Y a ustedes les gustaría que esto fuera peor para poder medrar, para intentar salirse de los chascarrillos? Están desnortados, no han sido capaces de discutir ni los ingresos ni los estados financieros, no han sido capaces de discutir la política fiscal porque es más seria, más rigurosa, más justa y más progresiva que la que hacen las derechas en otras latitudes del Estado español. Y los datos son incontestables, señorías, incontestables. Están desnortados, no saben cómo criticar esta ley de presupuesto y están desmoralizados, señorías, se les nota. Los chascarrillos, los argumentarios que utilizan para todo, esto no vale. Hable usted de alternativas que no las tienen. Hemos logrado más recursos que nunca al servicio de la mayoría social y lo hemos hecho atendiendo a los más necesitados. Y La Palma. Hemos puesto más recursos al servicio de La Palma. La reconstrucción de La Palma será una tarea compleja y espero que de todas y todos. Y están bonitos algunos a hablar de aquí de electoralismo. Están bonitos para hablar de electoralismo. Están bonitos que están utilizando las desgracias para ver si rascan unos votitos, Lecciones en eso tampoco nos las van a dar, porque yo sí que me juego poco en La Palma como opción política y aquí hay 160 millones al servicio de la reconstrucción que tendrá que definir las autoridades, los responsables de la isla, en el marco de un proceso que no será fácil, señoría, y que necesita sumar, que necesita consenso y no oportunismo de última hora, porque se acercan los procesos electorales. Ahora va a resultar que nosotros nos ocupamos de las elecciones y ellos no. Y además creen que alguien se puede creer esto. Hay que tenerlas, ¿no? Hay que tenerlas. O sea, nosotros, electoralistas, y ellos, la hermana superiora, ¿no? Vamos, hombre, cada uno defiende lo que defiende. Y nosotros defendemos a la mayoría social, lo hemos demostrado en estos 4 años. Defendemos a la mayoría social. Hemos respondido a las peores crisis de nuestra historia con rigor, con unidad, con sensibilidad, con recursos, para ayudar a los autónomos, a las pymes, a las familias, potenciando los servicios públicos, intensificando las inversiones, poniendo en marcha políticas que estaban desterradas hacía una década en esta comunidad, léase las políticas de vivienda. De manera, señorías, que este presupuesto contribuirá, seguro, si ustedes lo tienen a bien a aprobarlo en el mes de diciembre, a seguir avanzando, a seguir consolidando una recuperación que somos plenamente conscientes que está contextualizada en un mundo muy complicado. No depende de nosotros la inflación, lo saben perfectamente. No depende de nosotros la evolución de los precios de las materias primas. No depende de nosotros la evolución del precio del dinero, porque están las autoridades monetarias que toman estas decisiones. Pero en lo que compete a nosotros, respondemos. Y acabo, señoría, con 3 ideas, si me lo permite, señor presidente, que antes no lo enfaticé. Las corporaciones locales de Canarias recibirán en este presupuesto 127 millones de euros más, un 19% más que el año en curso. Y añado, en la liquidación con datos provisionales de la recaudación del bloque de financiación canario, si las cosas siguen como creemos, tendrán 186 millones. Los ayuntamientos y cabildos de Canarias tendrán 300 millones más el año que viene. Yo estoy seguro que las corporaciones locales del PP y de Coalición Canaria van a devolver la parte de los 300 millones al Gobierno y entonces el Gobierno la va a distribuir a que ellos nos diga. Estoy seguro que vendrán los pocos alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de las derechas a devolver la parte que le corresponde al bloque de financiación canario del IGIC. En fin, señoría, más de lo mismo. Aprovecho para decir que hay una bonificación de 4 millones de euros para la tasa para la dirección de obra e inspección que nos habían pedido el sector de la construcción. En definitiva, un presupuesto, señor presidente, al servicio de la mayoría, sustentado en un gobierno de progreso que ha puesto una impronta en la manera de hacer política. Y solo añado,
Han subido las pensiones, suben los salarios públicos. Sería deseable que subieran los salarios privados, sobre todo las empresas que están teniendo ingentes beneficios. A ver si nos acompaña también en esa petición. Muchísimas gracias.